Bienvenidos una vez más a mi canal. iOS 17 en el iPhone SE modelo 2020, ¿cómo va? Vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento y también vamos a hacer una pequeña prueba de batería, ya que este iPhone tiene la batería un poco pequeña, entonces vamos a ver qué tanto nos consume. Antes de continuar, quiero contarles que por aquí tengo otro modelo, otro dispositivo. Este es el iPhone 12. Para las personas que ya han visto mis videos anteriores, el iPhone 12 que tenía anteriormente me vino defectuoso, entonces pues me lo cambiaron por este, pero en un próximo video les voy a comentar qué fue lo que pasó. Para el próximo video vamos a probarlo en el iPhone 11, ya que también me lo han pedido bastante en el iPhone 11, entonces vamos a probarlo en ese dispositivo. Vamos a cambiar aquí la red Wi-Fi, que por alguna razón la otra red no me llega hasta acá, entonces pues vamos a cambiarla. Vamos a confirmar aquí la actualización. Como puedes ver, iOS 17 ya está actualizado. iOS 17 en el iPhone SE modelo 2020 me pesó apenas 2,6 GB. Algo que sí me pareció un poco extraño porque en el iPhone XR, en el iPhone XS o en el iPhone XS Max me pesó por arriba de 5 GB, casi 6 GB. Y en este modelo solamente me pesó 2,6 GB. Sí me pareció un poco extraño que me pesara tan poco. Al principio pensé que de pronto vendría como un poco limitado, quizás algunas funciones no estarían disponibles, pero no, todas las funciones están disponibles, incluyendo el modo de espera o el modo standby. Aquí está. Ya lo probé y si funciona, entonces no viene con ninguna limitación. Así que no sé por qué me ha pesado tan poco. Todas las aplicaciones están actualizadas a sus últimas versiones. Todas las aplicaciones están cerradas. Vamos a iniciar primero con la pequeña prueba de rendimiento. Vamos a ver qué tanto tardan en abrir las aplicaciones que normalmente abrimos. Vámonos ahora con YouTube. Bien, vamos a mirar aquí los videos shorts. Aquí bastante bien. Vámonos rápidamente con Pinterest. Vamos a abrir las aplicaciones rápidamente y vamos a ver qué tanto se demoraría en abrir cada aplicación. Algo que olvidé comentarles es que lo tengo al 100%, recién desconectado de la energía. Entonces aquí en Facebook abrió rápido. Vámonos ahora con Instagram. Vamos a ver en cuánto nos queda la batería cuando acabemos el video. En Instagram también bastante rápido. Vámonos aquí a los shorts o a los videos cortos. Entonces ahí estamos viendo, recordemos que tenemos 3 GB de memoria RAM, así que vamos a dejarlo ahí. Y ahora volvemos a ver qué aplicaciones se han cerrado o qué aplicaciones mantienen abiertas. Recordemos que son 3 GB, entonces vamos a ver cómo andaría la gestión de la multitarea. Aquí en Twitter, pues bueno, está demorándose un poco en cargar, pero yo creo más bien que es por la conexión a internet. Pero ya lo tenemos abierto. Y ahora sí, todo está cargando bastante rápido. En este momento ya el dispositivo está bastante caliente. Ese problema de sobrecalentamiento, nada que lo corrigen con ningún modelo al parecer, porque todos se andan calentando bastante. Vámonos ahora con Twitch. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a entrar por aquí. Vamos a abrir un video cualquiera. Ahí su Picture in Picture anda funcionando muy bien. Vámonos ahora con Speak Test. Listo, vámonos ahora con TikTok. Ya lo tenemos abierto. Anda funcionando todo bastante bien. Y muy rápido, como puedes ver. iOS 17 ha sido una de las mejores actualizaciones que hemos tenido, a pesar de que solamente estamos en la primera beta. Aquí en Tumblr, listo, ya lo tenemos abierto. Ya el dispositivo está cada vez más y más caliente. Vámonos ahora con Netflix. Seguimos con 100% de batería. Vámonos ahora con Spotify. Listo, vámonos ahora con Amazon. Vemos que el rendimiento sigue siendo bastante bueno en este modelo. Vamos a entrar por aquí en alguna publicación. Vamos a abrir esta. Y vamos a dejarla ahí porque recuerda que más adelante vamos a volver a ver si se ha cerrado alguna aplicación. Vámonos ahora con eBay. eBay, por alguna razón, siempre ha tardado un poquito más de tiempo en abrir que con otras aplicaciones. Vamos a entrar por aquí en alguna publicación también. Vamos a abrir esta. Aquí están viendo el funcionamiento de iOS 17 en el iPhone SE con cada una de estas aplicaciones. Vamos a dejarla ahí y vámonos rápidamente con Mercado Libre. Mercado Libre también, como desde hace un tiempo, con alguna actualización que le hicieron, como que tarda un poco más de tiempo en abrir. No sé muy bien a qué se debe. Vamos a dejarlo ahí también.
Seguimos con 100% de batería. Por cierto, el icono o el widget de la batería se come el porcentaje, como el icono de por ciento. Anteriormente no pasaba. Así que esto puede que sea un error o no sé qué es lo que pasa, como que las letras las han hecho un poco más grandes, entonces por eso es que ya no cabe bien. Vamos entonces ahora a probarlos con algunos juegos. Vamos a empezar con los juegos más livianos y después vamos a ir subiendo un poquito la intensidad. Empecemos con Temple Run 1. Vamos a ver si este dispositivo también tiene este problema de sonido como lo tenía en el iPhone XR. Y en este momento está bastante caliente. Vamos a darle play. Hasta el momento anda sonando bien, sin ningún problema. Pues de igual forma este juego es bastante liviano, así que pues no es que le exija mucho al procesador, no es que tenga gráficos también como muy exigentes. Vamos a dejarlo ahí y rápidamente vámonos con Temple Run 2. Si tú ya tienes un iPhone SE modelo 2020 con iOS 17, déjanos saber tus experiencias acá abajo en los comentarios. Listo, vamos a mirar ahora la animación de inicio. Este juego tampoco es muy exigente, entonces pues no hay ningún problema. Vamos a darle play. Ahí tuvo como una caída de fotogramas. Fue al principio. Y eso que este juego pues es bastante liviano. Bien, pero pues de igual forma fue solamente al principio. Aquí vemos que anda funcionando bien. Vamos a dejarlo ahí rápidamente. Vámonos con Subway Surf. Así también vamos probando un poquito la batería, ya que estoy entrando y saliendo rápidamente de las aplicaciones. Entonces vamos a ver cómo le va a la batería. Vamos a darle play. Ahí al principio también tuvo una caída de fotogramas. No sé si quizás sea por el juego o porque está demasiado caliente, no sé bien a qué se debe. Pero fue solamente al principio. Así que listo, vamos a dejarlo ahí. Seguimos todavía con el 100% de batería. Vámonos rápidamente con el Free Fire. Ahorita más adelante vamos a hacer la prueba de batería que les había dicho. Va a ser una prueba muy sencilla, no es que vaya a ser una prueba de batería completa. Ya más adelante vamos a ver si la hacemos. Pero pues ahorita vamos a hacer una pequeña prueba de batería. Seguimos con el 100% todavía. Vámonos ahora con el PUBG. Vamos a ver cuánto tiempo tardan en cargar estos juegos. Todos estos juegos ya tienen las actualizaciones descargadas, así que simplemente va a abrir el juego directamente. Así que vamos a ver cuánto tiempo tarda. Recuerden que esas partes del video están sin cortar para que vean cuánto tiempo tarda en sí. Y listo, ahora sí ya lo tenemos abierto. Vamos a dejarlo ahí, vámonos rápidamente con Call of Duty. Este tipo de juegos ya cuando están abiertos, sin ningún problema lo vas a poder jugar. A pesar de que estamos en la primera beta de iOS 17, como ya les había dicho, no tiene mucho problema para jugarlos. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a ver ahora cómo sería el Asphalt 9. Este juego sí lo vamos a probar, a ver si de pronto hay caídas de fotogramas o algo así, pues vamos a ver. Pero con los juegos anteriores como lo que es el Free Fire, el PUBG, Call of Duty, como te digo, sin ningún problema. Sin caídas de fotogramas ni nada de eso. Vamos a ver con este juego cómo sería. Está bastante caliente por aquí. Y listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a darle jugar entonces.
Y pues como pueden ver aquí, sin ningún problema, sin que dé fotogramas ni siquiera al inicio, a pesar de que este juego es un poco más pesado que el juego de Subway Surf o el juego de Temple Run. Y como pudieron ver, sin ninguna caída de fotogramas, sin ningún problema. En este momento el teléfono está bastante caliente. Y fíjate que de lo caliente que está, ya el brillo se ha bajado automáticamente. Mira que aquí es donde el brillo empieza a cambiar, pero vamos subiéndolo y como que ya llega hasta ahí. Y ya más arriba no sube más. Mira que ahí no hay ningún cambio. Esto se debe a que está bastante caliente. En este momento ya tenemos 97% de batería. Vámonos entonces ahora con el CarX. Vamos a ver cómo sería jugar este juego, que sí es bastante exigente. Con el iPhone XR, con el iPhone XS, con el iPhone XS Max, tenía como algunos problemitas, algunas caídas de fotogramas. Vamos a ver cómo sería con el iPhone SE. Recuerden que estas partes del video están sin recortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tardan en cargar. Listo, y ahora sí, ya lo tenemos abierto. Vamos a revisar aquí los gráficos como están. Entonces, como puedes ver, ya está todo al máximo. El desenfoque de movimiento está activado. La intensidad del humo está en alta y los límites de los fotogramas por segundo está sin límite. Vamos a ir a la ciudad. Mira, ahí tiene un corte como una caída de fotogramas. Mira, ahí tuvo otra caída de fotogramas. Este juego es bastante exigente. Así que aquí estamos viendo. Ahí tuvo otra caída de fotogramas. No sé si lo estén viendo de la misma forma como yo lo estoy viendo. Puede ser debido al sobrecalentamiento que tiene, como está bastante caliente, entonces quizás el procesador está un poco limitado o haya bajado un poco el rendimiento y ahora no sé qué pasó. Bueno, me quedé ahí como pegado un rato. Entonces vamos a seguir viendo. Ahí tuvo otra caída de fotogramas. No es nada grave, pero pues de igual forma te lo estoy contando, te lo estoy mostrando. Vamos a chocarnos por aquí a ver cómo se vería. No alcancé. Bueno, aquí. Ahí ya se empieza a ver un poquito lento. Mira, ahí está completamente trabado. Ahí está completamente trabado. Ahí estás viendo. Ahí ya volvió otra vez. Mira, ahí se está poniendo bastante lento. Aquí se está poniendo muy muy lento. Mira, ahí está trabado otra vez. Está completamente trabado. Mira, ahí está trabado completamente. No reacciona para nada. Listo, ahí ya volvió. Fíjate que sí tenemos varias caídas de fotogramas. Mira, aquí está trabado otra vez. Aquí está completamente trabado. Mira que no reacciona. Ya volvió otra vez en sí. Para solucionar esto, simplemente le bajamos un poquito los gráficos. Mira, ahí está trabado otra vez. Mira que no reacciona para nada. Vamos a esperar. Así que como puedes ver, este juego es bastante exigente. Mira lo lento que se pone por aquí. No estoy muy seguro si esto tenga que ver algo con el iOS 17 o si sea más bien porque ya el procesador está un poquito antiguo, aunque no está tan antiguo, ese procesador es uno de los mejores que hay todavía, pero con este juego sí veo que le está costando bastante. Con el iPhone XS Max y con el iPhone XS no tiene la opción de tener los FPS sin límite. Siempre en estos modelos los FPS están en 30, entonces pues con este dispositivo creo que los FPS están un poco más altos. Así que pues bueno, como pueden ver, con este juego sí va un poco mal. Ya simplemente sería como bajar un poco los gráficos a ver qué pasaría. En este momento tenemos 94% de batería. Vamos entonces ahora de atrás hacia adelante para ver qué aplicaciones se han cerrado. El CarX sigue abierto, el Asphalt está completamente cerrado, Call of Duty completamente cerrado, PUBG completamente cerrado, lo que es el Free Fire completamente cerrado, lo que es Subway completamente cerrado. Vámonos con Temple Run cerrado, Temple Run 1 cerrado,
Recordemos que son solamente 3 GB de memoria RAM que tenemos. Mercado Libre completamente cerrado, eBay cerrado. Vámonos ahora con Amazon cerrado. Bueno, vamos a ver. Amazon sigue abierto. Recuperó la página donde la había dejado porque parecía que estaba cerrado. Entonces la página de Amazon se recuperó a pesar de que parecía que estaba cerrada. Vámonos ahora con Spotify abierto. Vámonos ahora con Netflix abierto también. Vámonos ahora con Tumblr completamente cerrado. Vámonos ahora con TikTok completamente cerrado. SpeakTest cerrado. Vámonos ahora con Twitch cerrado también. Twitter completamente cerrado. Vámonos ahora con Instagram cerrado. Facebook cerrado también. Vámonos ahora con Pinterest, sigue abierto. Vámonos ahora con YouTube cerrado. Vámonos ahora con Snapchat y sigue abierto. Mientras estaba volviendo a abrir las aplicaciones nos bajó un 1%, pero se cerraron todas las aplicaciones. Principalmente fue porque había abierto estos juegos. Ya cuando estamos jugando, ahí donde ya las aplicaciones empiezan a cerrarse porque requieren más recursos, principalmente lo que es el CarX, que como pudieron ver, pues le costaba un poco más de trabajo al momento de correrlo. Entonces ahora, ¿por qué digo que iOS 17 ha sido la mejor actualización para el rendimiento? En cuanto a rendimiento, pues ya aquí te lo voy a mostrar. Por aquí tengo unas pruebas que había hecho con iOS 16.6 y teníamos, este fue con Geekbench 5. Teníamos para el single core 1306 y para el multicore 2424. Esta es la misma prueba con el mismo Geekbench 5 y como pueden ver aquí estamos ya en iOS 17 y teníamos o tenemos más bien para el single core 1314 y para el multicore 2982. Así que como pueden ver, tanto en el single core como en el multicore los resultados han subido. Recuerden que mientras más altos sean estos números, mejor es el rendimiento. Ahora vamos a verlo con el Geekbench 6, que es como la versión más nueva. Esta fue en iOS 16.6. Para el single core teníamos 1677, para el multicore 1696. Ahora vamos a ver exactamente la misma prueba, pero con iOS 17. Aquí estás viendo. Y para el single core teníamos o tenemos 1666 con iOS 17 y para el multicore 1779. Así que con esta versión de Geekbench vemos que nos ha subido más que todo en el multicore. En el single core como que nos bajó unos cuantos punticos, pero pues no es mucho tampoco. Este fue en el benchmark, este fue en iOS 16.6, podemos ver que aquí teníamos 464.155 y en iOS 17 ya teníamos o tenemos 469.808. Así que prácticamente con todas las pruebas que hice con iOS 17, los resultados cada vez eran más altos. Así que pues vemos que iOS 17 sí tiene buen rendimiento a pesar de que estamos en la primera beta de esta versión. En cuanto al sobrecalentamiento, sí está bastante difícil porque fíjate que todo el tiempo cuando estaba cargando el dispositivo, a pesar de que estaba con ningún uso, me aparecía este mensaje que la recarga está en espera. La recarga se reanudará cuando el iPhone vuelva a una temperatura normal. A pesar de que estaba sin ningún uso, solamente estaba cargando. Y de igual forma nos aparecía este mensaje y se tardaba bastante tiempo en cargar. En iOS 16 también me aparecía este mensaje en algunas ocasiones, pero menos. Pero ahora con iOS 17 me está apareciendo a cada rato. Esta captura de pantalla fue el martes 13 de junio y esta última que les acabo de mostrar fue de hoy, lunes 19 de junio. Así que el problema que tenemos es el sobrecalentamiento. Ahora entonces vamos a hacer la pequeña prueba de batería. Vamos a cerrar todas las aplicaciones. Voy a estar una hora en Asphalt 9. Voy a estar una hora con esta aplicación. A ver qué tanto nos gasta la batería. En este momento tenemos 92% de batería. Así que vamos a colocar el temporizador a una hora. Y ya vuelvo. Bien, pues precisamente en este momento ya acaba de pasar la hora. Vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. Todo este tiempo estuvo bastante caliente. Entonces aquí como pueden ver, la linterna no la puedo prender por el calentamiento que tiene. El brillo se ha bajado automáticamente. Como ustedes saben, cuando está muy caliente pues se baja el brillo solo. Y ahora tenemos 52% de batería. En este momento ya son las 9:29 de la noche. Vamos a mirar aquí en la configuración.
Entonces, como pueden ver, la última carga al 100% fue hace una hora. Entonces lo que más batería me ha gastado ha sido el Asphalt 9 y el CarX. 1 hora 30 minutos de pantalla encendida, 3 minutos de pantalla apagada. Esta pausa que tenemos aquí cuando estaba cargando es por la temperatura, la captura de pantalla que les mostré al principio, o hace poquito más bien. Para todos los que se pregunten cuál es la condición de este iPhone, es de 86%. Y vamos a terminar el video con 52% de batería. Entonces, si tú tienes iOS 17 en el iPhone SE modelo 2020, déjanos saber acá abajo tus experiencias. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.